Nuestro saludo cordial a nuestros queridos oyentes y nuestros estimados compañeros. Quiero solamente destacar del comentario de Esteban. Tenía en mente hablar algo de eso, pero creo que ya no es necesario agregar algo más. Decir, el tema de la continuidad de Estado, que hay que retomarlo. Pero hay que retomarlo no solo porque luzca bien, y qué bueno, la boca del presidente de la República. Eso a mí me parece fabuloso. Hay que retomarlo por respeto al contribuyente. Los gobiernos no hacen obras con el dinero de sus gobernantes, sino de sus gobernados. Y aquí esa política de la tarja, de que lo que importa es la tarja de la inauguración y el corte de la cinta, hay que cambiarla. Aun cuando nos alegra que una obra culmine, y es necesario que culminen en el menor tiempo posible, lo importante de una obra es su utilidad en el tiempo y que pueda devolver en cualquier tipo de servicio básico importante aquello para lo que se pensó iba a beneficiar al contribuyente final. En la medida en que eso pase a ser una mentalidad de los que gobiernan, bueno, pues ojalá las cosas puedan cambiar. Quería referirme hoy a un tema que está muy presente, producto de lo que yo he dicho, han sido las medidas que se han tomado a la luz de la crisis sanitaria que el mundo viene atravesando desde inicios del pasado año 2020. Y medidas que se tomaron sabiendo, sospechando, o por lo menos en algunos casos ignorando olímpicamente cuáles iban a ser sus consecuencias. Es imposible que alguien que tome decisiones no pueda, pues eventualmente, aunque sea preguntarle a alguien que tenga a su lado, ¿qué tú crees que va a pasar por esta decisión? ¿Cuál va a ser el resultado de esta decisión? En materia económica, no todos los que gobiernan son expertos en economía, pero necesitan de un mínimo conocimiento de la administración de recursos. De hecho, el Estado con el que casi todos soñamos debe ser dirigido por buenos administradores. Y la administración, incluso la carrera que está basada en la administración de empresas, por ejemplo, tiene dentro de sus bases un enfoque economicista, porque se administran recursos y los recursos son finitos. Y en la medida en que se aprenda eso, el principio de la escasez, las demás cosas tienden a facilitarse. Hay un libro que se llama Economía Básica, que escribió Thomas Sowell, uno de los norteamericanos más brillantes que a mí me ha tocado leer. Y que yo a todo el que llega a un puesto en el gobierno donde se toman decisiones se los recomiendo. No importa que sea un puesto de la comisión hípica, no importa. El Estado tiene un matiz claramente economicista desde cualquier posición. De la misma manera que se intuye que los que llevan al Estado deben conocer la ley, y por eso muchos políticos son abogados, o en su defecto, todos los puestos de direcciones de ministerios y direcciones nacionales o descentralizadas tienen un consultor jurídico. Todos, desde el presidente de la República, que tiene el más importante, pasando a los demás puestos, porque se intuye que hay un expertise, un peritaje que es importante conocer. Me voy al tema de la inflación y los precios. Me preocupa mucho, muchísimo, el enfoque que tienen incluso amigos con respecto a cómo hacerle frente a esta situación. Y eso parte necesariamente de un desconocimiento muy grave, primero de las causas de la inflación y luego de los sistemas que componen el precio de los productos. ¿Compone el precio de los productos, como decía la vieja escuela ortodoxa, solamente el precio de la materia prima? No. Hace rato que se ha comprobado de manera práctica que el precio guarda una mayor relación con otros aspectos que van en las leyes de oferta, demanda, abundancia del producto y el interés que ponga el comprador. Por eso un ROTCO, un cuadro que para mí es feísimo, puede valer $80 millones en una subasta en Sotheby's, y sin embargo un cuadro que a mí me encanta, que me gusta muchísimo, de un gallo, cuando viene a ver cuesta 20 veces menos. Entonces, es importante que se conozcan los elementos que componen los precios en un sistema libre de mercado. La especulación, esa palabra que para la gente es tan fea y tan mala, es una palabra que en sí mismo le pasa como a discriminación. Discriminar es solo elegir sobre otras cosas. Especular es hacer cualquier tipo de acto esperando un beneficio en el corto o mediano plazo. Quien adquiere una casa espera que con el tiempo la misma tome valor. ¿La va a vender? No necesariamente. Podría alquilarla, podría arrendarla. Podría ni siquiera a veces ni arrendarla ni venderla. Simplemente en el tiempo tomar un préstamo sobre la base de la garantía de ese hogar. Y querrá que para que eso ocurra, esa casa no deje de aumentar su valor y por lo tanto su plusvalía. Adquirir esa casa fue un acto de especulación. Malo, negativo, diabólico. No, es una actividad netamente humana. Máxime cuando se trata de la actividad comercial.
donde se compra, se revende y en medio del proceso se le dan ciertos valores agregados a la oferta en el intento de competir con otros más y se vende a un precio más caro intentando generar un beneficio y procurar el retorno. La especulación siempre ha sido parte de los precios de los productos. Ahora, no es el único elemento en la ecuación. Si se quiere disminuir el valor que tiene la especulación en el total del precio, ¿qué se tiene que hacer? Aumentar el valor de los otros componentes. ¿Cuáles? Derribar barreras de entrada, a hacer todo lo posible porque la competencia sea más numerosa y porque se derriben costos artificiales que pueden encarecer el costo del producto final. Señores, ese ABC en la historia de la humanidad nadie lo ha podido romper. No importa la escuela económica de la que venga. La preocupación por la abundancia de un producto no se arregla mandando gendarmes y policías al último eslabón de la cadena. Porque el último eslabón de la cadena, usted puede hacer lo que usted quiera, meterlo preso, amenazarlo, y usted no va con eso a bajar los costos que vienen antes de que ese productor adquiera ese bien o servicio que pone en el mercado. ¿O usted cree que todo el que vende pollo lo cría desde que nace del huevo? A mí me parece como que es demasiada ingenuidad en gente que toma decisiones que afectan la vida económica. Hoy me despierto con un político de la derecha dominicana, a veces llamada ultraderecha, pidiendo revivir Inespre. Y yo le preguntaría a ese político, amigo, que está más perdido que Adán el Día de las Madres, ¿y cuándo Inespre, ni siquiera el primer día que existió, estabilizó precio alguno? De nada. ¿Qué hacía Inespre en su mejor época? Adquiría a unos costos una serie de productos considerados básicos en la canasta y los vendía a precios por debajo de la línea de mercado. Haciendo que los contribuyentes, todos, le compraran o no a Inespre, subsidiaran una oferta deprimida a ciertos grupos sociales. Si eso es una medida que saca gente de la pobreza, aquí no debería haber un pobre. Inespre terminó hundiéndose, señores, en la mediocridad del propio principio que le daba vida. Y esto, dicho sea de paso, aclaro una vez más, no es un tema personal contra quienes lo dirigen ahora, ni antes, ni durante. No, para que no vayan a personalizar el tema que me pasa cada vez que menciono una institución inútil al Estado Dominicano. Y esa, la primera. Hay que conocer los esquemas que la propia Constitución dice tenemos en nuestra economía. Y me voy más lejos. Hay uno que pocas veces se quiere tocar, porque es un tema tabú, compañeros. La emisión monetaria. Decía el presidente argentino ayer, en una declaración muy penosa y muy triste, Alberto Fernández, que él no sabe por qué los precios han subido tanto. Que él desconoce por qué los precios están tan altos. El que se supone que es el ciudadano mejor informado o mejor asesorado de un país. Sin embargo, ¿qué resulta? Yo me puse a googlear y busqué una declaración del presidente del Banco Central Argentino de este mismo año. Y la emisión monetaria de ese país en el año 2020 fue de 575 mil millones de pesos argentinos. Si los billetes se pusieran todos en una fila, se llegara a la luna y se volviera. Los políticos juegan con tres aspectos de la economía que son importantes. Pueden subir los impuestos, que es decir, le quita riqueza al que la produce. Pueden endeudarse a nombre de nosotros a través de los mecanismos que conocemos de deuda del Congreso, pero que la pagamos nosotros al final. Y pueden emitir moneda, generar, dándole a la maquinita de Didier, ¿se acuerdan? Emitir moneda. Pero ¿qué ocurre cuando se emite moneda? Hay gente todavía que cree que emitir billetes de 2.000 y de 1.000 es hacer gente más rica. No. Si no hay un contrapeso en bienes y servicios nuevos que aumenten la riqueza real, esos billetes emitidos pasan a diluir la que ya existe de una manera muy clara. Y lo que ha pasado donde quiera que a la maquinita le han dado. Estados Unidos tuvo que emitir 1.9 billones de dólares. Tiene un 4.2 con motivo de la pandemia. De inflación. Y eso hizo que subiera el índice de los precios al consumidor. Que nosotros estamos sufriendo parte de eso. Es una regla. Sí, es como la ley de la gravedad, ingeniero. Sí, así es. Funciona en donde quiera. Sí. Entonces, a mayor circulación, más. Los capitales y quienes actúan los actores que actúan en la economía no son estúpidos. Se dan cuenta a los 2 días que la masa monetaria ha crecido. La masa monetaria que en un tiempo recorre los espacios, los canales de la economía, se parecen al tránsito. Todo el mundo es capaz de darse cuenta cuando hay un tapón y cuando la calle está vacía. El efectivo, al surgir a borbotones mucho más rápido que la creación de riqueza real, termina bajándole el valor real a la moneda y hace que el carrito de supermercado,
que llegaba a un nivel con 10,000 pesos, a un nivel X, ahora baja ese nivel con los mismos 10,000 pesos. La inflación siempre es un engaño y siempre es un fenómeno monetario, indefectiblemente. Agregaré por último que la inflación empezó, ¿saben cómo empezó ese engaño? La moneda antigua debía tener una porción de un metal precioso para que valiera. Debía tener una porción de plata o de oro. Los reyes, unos ladrones toda la vida, cuando habían guerras o por su propio mal manejo, lo que hacían era retirar parte de esa porción de la moneda. Y quitándole valor real, inventaron el concepto de la inflación. Esa moneda luego iba a ser rechazada por actores económicos que no iban a vender su producción por algo que no valía lo que decía, independientemente de que quien la acuñara le pusiera que valía un cuarto o lo que sea. De manera que a los amigos que les toca dirigir los temas de proconsumidor o los temas relacionados a nuestra política monetaria, no confundan sus roles. Los roles están establecidos por ley. Tampoco confundan las leyes de la economía, son inexorables, nos gusten o no. Y por otra parte, por último, incentiven la inversión y la producción, lo cual como resultado siempre dispara el consumo, que eso tanto les preocupa a ustedes.